Salmo 11. En Jehová he confiado. ¿Cómo decís a mi alma que escape al monte cual ave? Porque he aquí los malos tienden el arco y disponen sus saetas sobre la cuerda para asaetear en oculto a los rectos de corazón. Si fueren destruidos los fundamentos, ¿qué ha de hacer el justo? Jehová está en su santo templo. Jehová tiene en el cielo su trono. Sus ojos ven, sus párpados examinan a los hijos de los hombres. Jehová prueba al justo, pero al malo y al que ama la violencia, su alma los aborrece. Sobre los malos hará llover calamidades. Fuego, azufre y viento abrasador será la porción del cáliz de ellos. Porque Jehová es justo y ama la justicia, el hombre recto mirará su rostro. Bien, en esta noche vamos a ver que el fundamento de Dios permanece firme en un mundo de pecado. Aquí en el subtítulo, donde dice al músico principal, Salmo de David, eso es parte del versículo 1 en la Biblia hebrea. Y dice el versículo 1, en Jehová he confiado. ¿Cómo decís a mi alma que escape al monte cual ave? En primer lugar, David, en medio de una gran persecución a través del rey Saúl, que está ciegamente odiándolo y está lleno de envidia hacia David porque David ha sido ungido para ser rey. El profeta Samuel le dijo a Saúl que él ha sido hallado falto y que Dios lo va a sacar del trono de Israel porque Dios quiere en Israel a un varón conforme a su corazón. Y Saúl, enceguecido por su odio, por su envidia contra David, lo persigue a muerte. Y en medio de esta persecución, David dice, Señor, en ti he confiado. Y usa el nombre sagrado de Dios, el nombre Yahvé, el Eterno, el que siempre ha sido y el que siempre es y el que siempre será. ¿Cómo decís a mi alma que escape al monte cual ave? A pesar de que David confía en el Dios eterno, como lo hacemos yo creo todos nosotros, muchas veces nosotros en nuestra carne y en nuestra debilidad nos vemos en el fondo atemorizados y nos sentimos alentados a escapar, como un ave, ¿no? Como aquí lo presenta él, volar de la situación. Quisiéramos poder volar muchas veces, pero no siempre se puede y el problema está ahí. Por eso que este salmo es tan importante, porque nos recuerda que en Dios tenemos un fundamento firme y seguro, aunque muchas veces en nuestra carne desconfiamos. No debemos quitar nuestra vista del firme cimiento que es Cristo y su palabra. Dice el versículo 2, porque he aquí los malos tienden el arco, disponen sus saetas sobre la cuerda para asaetear en oculto a los rectos de corazón. Dice la primera parte del versículo que los malos tienden el arco. La imagen entonces es que los soldados de Saúl que persiguen a David lo están apuntando arqueros y ellos están alistando sus arcos para atravesar el corazón de David. Así que David en su humanidad, como cualquiera de nosotros, sentiría miedo sin duda de estar siendo perseguidos. ¿Recuerdan cuando vimos que 3.000 hombres perseguían a David a las órdenes de Saúl? Así que esto despierta miedo en nuestra carne porque la fuerza de los malos o la fuerza del problema muchas veces es muy grande. Aquí en este caso los malos tienen arcos y flechas y están listos para matar a David. Están buscándole para matarle. Dice ahí, dispone sus saetas sobre la cuerda. Así que tememos muchas veces por nuestra vida. Tememos muchas veces por las decisiones que vamos a tomar. Hay un problema delante de nosotros y lo manejamos muchas veces con miedo y eso nos lleva a volvernos vulnerables al pecado y al mundo. En esa situación se encuentra David. Y termina el versículo diciendo, para asaetear en oculto a los rectos de corazón. Muchas veces perdemos la visión de Dios y empezamos a mirar hacia la tierra, empezamos a mirar hacia abajo, siendo que nuestra mayor fortaleza es una vida en Dios. Pero las tribulaciones, las penas, las pruebas y las persecuciones, como en el caso de David, muchas veces nos pueden llevar a perder nuestra fe en Él y nos desesperamos. Lo último que dice David aquí, antes de poner sus ojos en el Señor, es versículo 3. Si fueran destruidos los fundamentos, ¿qué ha de hacer el justo?
El comentarista Barnes dice que los fundamentos, posiblemente David se refiere a donde descansa la sociedad. También en otro comentario, en el de Adam Clark, él dice la verdad y la equidad. Y así uno puede ver muchos comentarios donde el término fundamentos, en el fondo, sí se complementan estas ideas, porque es el sentido del orden y de la ley. Porque en un sentido, en ese tiempo en Israel, que estaba gobernado por un lado por un rey humano, que tenía a cargo la ley, el orden en el país, por otro lado había una casta de sacerdotes que cuidaban y protegían al pueblo en el área espiritual. Pero ¿qué está pasando en el tiempo en que David escribe este Salmo 11? Mire conmigo 1 Samuel, capítulo 22, para entender lo que pasó y por qué David dice si fueren destruidos los fundamentos. 1 Samuel, capítulo 22, vamos a leer versículos 17 al 19, 3 versículos. Dice: entonces dijo el rey a la gente de su guardia que estaba alrededor de él: volveos y matad ¿a quiénes? A los sacerdotes de Jehová, porque también la mano de ellos está con David, pues sabiendo ellos que huía, no me lo descubrieron. Pero los siervos del rey no quisieron extender sus manos para matar a los sacerdotes de Jehová. Entonces dijo el rey a Doeg: vuelve tú y arremete contra los sacerdotes. Y se volvió Doeg el edomita y acometió a los sacerdotes y mató en aquel día, ¿a cuántos sacerdotes? A 85 varones que vestían efod de lino. Y a Nob, ciudad de los sacerdotes, hirió a filo de espada, así a hombres como a mujeres, niños hasta los de pecho, bueyes, asnos y ovejas, todo lo hirió a filo de espada. Aquí vemos la cara más malvada del rey Saúl. Con tal de atrapar a David, él ajusticiaba incluso a aquellos que protegían a David. El sacerdocio del pueblo de Israel estaba del lado de Dios, y por lo tanto también estaban del lado de David. Y cuando pudieron proteger a David, lo hicieron. Cuando Saúl se dio cuenta, los mandó a matar. Así que en plena persecución de Saúl contra David, Saúl, enceguecido por su rabia, su odio y envidia hacia él, mató a 85 sacerdotes y prácticamente destruyó entera una ciudad de los sacerdotes. Es decir, el rey que aquí debiera representar el orden y la ley, está matando a los que enseñan y preservan la ley y el orden de Dios. Así que aquí, ¿qué tenemos? Tenemos un rey corrompido y tenemos también a este rey corrompido masacrando a los sacerdotes de Dios. En medio de esta maldad, David se pregunta: ¿qué puedo hacer? Si el representante del orden y la ley, que es el rey, me persigue a muerte y además ya ha dado a muerte a los que administran la palabra de Dios y la adoración. Así que obviamente David está en serios problemas, Por eso que su pregunta es: ¿qué ha de hacer el justo? El justo es aquel que se somete a la justicia de Dios. El justo son los hijos de Dios. Y Dios, de alguna manera, permite, aún en este mundo, que hay un sistema donde podemos vivir hasta cierto punto libremente y predicar el Evangelio. Así también en aquel tiempo en Israel vivían bajo el rey, dado por Dios, un sacerdocio dado por Dios, pero sacando ambos o corrompiéndose ambos. ¿Qué puede hacer el justo que quiere someterse a Dios? Así que el justo queda a merced del mundo. Aquí Dios ha dado su ley, una forma de hacer las cosas, su orden, y los justos debemos someternos a eso. La Biblia nos dice que debemos sujetarnos a los gobernantes con humildad y respeto. Y gracias a este orden que existe hoy, es que podemos vivir aquí en este mundo todavía en una sociedad lo suficientemente libre para que podamos predicar el Evangelio. Pero en un mundo o sociedad sin estos fundamentos, la iglesia, por ejemplo, sería fácilmente aniquilada. Pero Dios nos preserva por su gracia en un delicado balance que nos permite estar en este mundo, que en el fondo nos odia, que si pudieran eliminarnos lo harían, y a pesar de eso, el Señor nos preserva en este mundo, al menos en esta parte del mundo. Pero sabemos que después del arrebatamiento de la iglesia, esto cambiará bruscamente. Dice Romanos capítulo 13, versículo 1, sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos.
Esa es nuestra responsabilidad como hijos de Dios en este mundo, respetar a las autoridades y también orar por ellas. Dice Pablo en 1 de Timoteo capítulo 2, versículo 1, exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Esa es nuestra realidad hoy. Podemos vivir con cierta tranquilidad en este mundo y predicar el Evangelio. Pero David en ese tiempo, los fundamentos, que era el sacerdocio, estaba siendo masacrado. El rey se había corrompido y lo buscaba para matarlo. En medio de esta calamidad y tribulación insoportable, David, en vez de seguir mirando a la tierra, mira al cielo. Versículo 4 del Salmo 11. Jehová está en su santo templo. Jehová tiene en el cielo su trono. Sus ojos ven, sus párpados examinan a los hijos de los hombres. Así que después de todos estos pensamientos negativos, de los versículos 1 al 3, van a ser suprimidos cuando él piense en Dios correctamente y ponga su mirada en Dios a partir del versículo 4, en donde está este fundamento firme. Dios es el fundamento firme. Dice, Jehová, ¿dónde está sentado? En su santo templo, dice ahí el versículo. Dios es la autoridad universal y Él está en su templo. Así como en el templo terrenal estaban los sacerdotes que cuidan y preservan la vida espiritual del templo en aquel tiempo en el pueblo de Israel. Nosotros hoy en la iglesia no tenemos una casta sacerdotal, pero sí tenemos un liderazgo, ¿no?, dado por Dios a la iglesia. Tenemos dones que el Señor nos ha dado, su palabra, que debemos aprovecharlo y buscar el beneficio de ello. Así que nosotros, así como David, no estamos desamparados. Debemos congregarnos regularmente, buscar el consejo y la enseñanza. Porque ¿sabe lo que pasa muchas veces? Lo que dice Proverbios 19.3. Proverbios 19.3 dice, la insensatez del hombre tuerce su camino y luego contra Jehová se irrita su corazón. Si no vamos al Señor, luego lo más fácil, cuando nos equivocamos y caemos, ¿qué es lo más fácil? Enojarnos con Dios. Echarle la culpa a alguien más, al Señor, cuando Él nos ha dado todo para tener vidas triunfantes en Cristo. ¿Podemos nosotros en el día de hoy decir qué ha de hacer el justo? No, porque el Señor ha dado fundamento a nuestra iglesia. Así como en aquel tiempo era el rey y los sacerdotes, Él sí podía decir eso, porque se había corrompido. Nosotros hoy tenemos la palabra, la Biblia, la única autoridad con la que Cristo gobierna su iglesia. Tenemos al Espíritu Santo, que nos explica la Biblia y la aplica también a nuestras vidas. El Padre y el Hijo sostienen nuestra salvación. La iglesia, como comunidad de hermanos, nos fortalecemos en comunión y tenemos un liderazgo pastoral en la iglesia que está para servir, para alimentarnos con la palabra. Por lo tanto, no estamos solos, no estamos desvalidos. Debemos acudir a todo lo que Dios nos ha dado en vez de alejarnos. Dice también ahí David, Jehová tiene en el cielo su trono, en el cielo. Nosotros somos criaturas, ¿cierto? Y nuestros pies están aquí en la tierra. Nuestra visión es pequeña, pero Él está arriba y Él ve todo desde arriba. Él es todopoderoso, es creador, es santo, es justo. Por lo tanto, Él sabe más que nosotros. Y debemos sujetarnos a los fundamentos que Él nos ha dado y aferrarnos a ellos. También dice ahí el versículo, sus ojos ven, sus párpados examinan a los hijos de los hombres. Claro, como Dios es el creador, por sobre todo, ve desde su santo templo todo, sus ojos lo dominan todo. Así el justo sabe que debe someterse y seguir sus fundamentos siempre, aunque muchas veces el mundo acá abajo no los reconoce ni los sigue. Si nosotros no tuviéramos estos fundamentos, sí que estaríamos solos y desvalidos, pero los tenemos, aferrémonos a ellos. ¿Recuerdan el Señor Jesús cuando habló de los dos fundamentos en Mateo 7? Jesús dijo en Mateo 7:21, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé,
Nunca os conocí apartados de mí, hacedores de maldad. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos, soplaron vientos y golpearon contra aquella casa, y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y descendió lluvia, y vinieron ríos, y soplaron vientos, y dieron con ímpetu contra aquella casa, y cayó, y fue grande su ruina. Hasta ahí la lectura de la palabra de Dios. Si nosotros, hermanos amados, hemos puesto nuestra fe en Cristo, ahí está nuestro fundamento. Allí es donde debemos aferrarnos. David, por mirar a la tierra, por sujetarse a su carne por un momento, escribió esos primeros 3 versículos. Y en su carne desconfió de Dios. Pero cuando él miró al cielo, dijo, no, aquí está el fundamento. Dice el versículo 5, Jehová prueba al justo, pero al malo y al que ama la violencia, su alma los aborrece. David entiende entonces, de acuerdo a este versículo 5, que el Señor, ¿qué hace con nuestras vidas muchas veces? Nos prueba. ¿Por qué el Señor nos prueba? ¿Por qué el Señor prueba a sus hijos? El apóstol Pablo, luego de haber entrado a la ciudad de Listra, recuerda allí en Hechos capítulo 14, recuerdan que fue apedreado y fue tenido por muerto. Dice 14:20 de Hechos, pero rodeándole los discípulos, se levantó después de ser apedreado y entró en la ciudad, y al día siguiente salió con Bernabé para Derbe. Y después de anunciar el evangelio a aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, donde mismo lo habían lapidado, a Iconio y a Antioquía, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles que permaneciesen en la fe y diciéndoles, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. El Señor nos prueba, y esa no debe ser una razón para desanimarnos, todo lo contrario. Es una razón para gozarnos, porque quiere decir que Él está probando nuestra fe. En el Nuevo Testamento tenemos una palabra que es la palabra peirasmos. Peirasmos. A veces se traduce prueba y a veces se traduce tentación. Y aquí hay una cosa muy importante que espero podamos aprender en el día de hoy. Por ejemplo, en Santiago, capítulo 1, él dice en el versículo 2, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, peirasmos, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Ahí la palabra prueba, Dios la aplica a nuestras vidas para hacer ¿qué cosa? Para fortalecer ¿qué cosa? Nuestra fe. Dios cuando nos prueba es para fortalecer y probar nuestra fe. No es Satanás el que nos prueba, no es Satanás el que nos tienta, es nuestro propio corazón, nuestro cuerpo y nuestros propios sentidos. En otra ocasión también Pablo en 1 Corintios capítulo 10, versículo 13 dice, no os ha venido ninguna peirasmos, nuestra Biblia lo traduce tentación, que no sea humana, pero fiel es Dios que no os dejará ser tentados más de lo que podáis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Yo hubiera preferido que se hubiera traducido prueba, porque es la misma palabra griega de Santiago. Habría sido así. No os ha sobrevenido ninguna prueba que no sea humana, pero fiel es Dios que no os dejará ser probados más de lo que podáis resistir, sino que dará también juntamente con la prueba la salida para que podáis soportar. Por lo tanto, la palabra peirasmos, que a veces es tentación incluso, a veces es prueba, lo podemos dejar muy claro en Santiago capítulo 4. En Santiago capítulo 4, él explica que Dios nunca nos va a tentar, en el sentido de ponernos camino hacia el pecado. Eso es tentación, colocar a alguien en camino hacia el pecado. Prueba es algo diferente. Prueba es cuando Dios nos da una tribulación, pero para fortalecer nuestra fe. Capítulo 1 de Santiago, versículo 13, dice, cuando alguno es tentado, ahí está la misma palabra, peirasmos, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios
no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces, la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Hasta ahí la lectura. Por lo tanto, las pruebas que Dios nos da son para probar nuestra fe. Nos llevan y nos preparan durante esta vida en la tierra hasta llegar al final a nuestra morada celestial. Las pruebas finalmente fortalecen nuestra fe y desembocan en nuestro final encuentro con Cristo en el cielo. Tentación, como puede ser correctamente sí traducido en Santiago capítulo 1 versículo 13, es cuando somos puestos camino al pecado. Pero ahí el mismo Santiago nos dice que Él jamás lo hará. Dios jamás nos colocará camino al pecado. Dios lo único que va a hacer es probar nuestra fe. Él prueba nuestra fe para volverla como oro puro, y así estamos más fuertes para vivir en este mundo hasta que Cristo vuelva por nosotros. ¿Sabe que el Señor Jesús también ocupó esta palabra, peirasmos, en Mateo 6:13? Cuando dice, y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Amén. Ahí queda clarísimo. Dios nunca nos va a poner en el camino hacia el pecado. Él es el que nos ayuda para sacarnos de allí. ¿Se fijan? Dios nunca nos va a tentar. Dios va a probarnos, sí, pero para fortalecer nuestra fe. Así que los creyentes verdaderos, cuando somos probados por nuestra fe, como le estaba pasando a David aquí en el versículo 5, Dios nunca nos va a probar más allá de lo que podemos soportar. Nunca. Él siempre nos va a dar con la prueba la salida y salimos adelante. Nuestra fe es purificada y Él nos preserva. Pero ¿sabe lo que le pasa a un falso creyente? Un falso creyente, como en la parábola del sembrador, recuerdan que recibe la palabra y tiene gozo al principio, pero después vienen las aflicciones, las pruebas, la persecución y tropieza. Y ya no lo vemos nunca más y abandona. No era un verdadero creyente. El verdadero creyente, cuando es probado, su fe es probada, y como tiene fe verdadera, esa fe se fortalece y nunca va a abandonar a Cristo, porque es un verdadero hijo de Dios. Así que, hermanos amados, cuando vemos que algunos abandonan, no nos descorazonemos. Esa persona sabe el mensaje. No nos ha rechazado a nosotros, ha rechazado a Cristo. Y es responsable ante Dios, no ante nosotros. Eso no quita que sigamos predicando el Evangelio. Al final del versículo 5 dice, pero al malo y al que ama la violencia, su alma los aborrece. Aquí vemos que el malo, el incrédulo, que es una persona que ama la maldad, la ira de Dios está sobre él. Y disfruta de este mundo y del pecado. Pero lamentablemente, si no se arrepiente, un día despertará para el juicio final, para ser enviado al infierno. Versículo 6. Sobre los malos hará llover calamidades. Fuego, azufre y viento abrasador será la porción del cáliz de ellos. Sobre los malos hará llover calamidades. ¿Qué le espera a los malos? Que no se arrepienten, que no vienen a Cristo. Dice, cosecharán lo sembrado. Serán juzgados. Fuego, azufre y viento abrasador, dice, será la porción del cáliz de ellos. Una imagen que no habíamos visto en el Antiguo Testamento. Lo vemos mucho más en el Nuevo Testamento cuando se nos habla más del infierno. Pero aquí tenemos una descripción bastante exacta de lo que es el lago de fuego, donde irán las personas eternamente que hayan rechazado a Cristo. El lago de fuego que arde con fuego y azufre. Termina el versículo 7 diciendo, porque Jehová es justo y ama la justicia. El hombre recto mirará su rostro. Dice, porque Jehová es justo y ama la justicia. En su amor por la justicia, Dios ha dado fundamentos para que podamos vivir y hallar la vida eterna, pero condenación a los que rechazan. El infierno, pregunta, ¿Dios creó el infierno para el hombre? ¿Para los que rechazaron el mensaje? El Señor Jesucristo en Mateo explica para quién fue creado el infierno. Mateo 25:41 dice, apartaos de mí, malditos, al fuego eterno, preparado ¿para quién? Para el diablo y sus ángeles.
Dios no creó el infierno para los seres humanos que iban a rechazar a Cristo. Él creó el infierno para enviar a Satanás y a sus ángeles que habían caído. Para ellos creó el infierno. Por lo tanto, no fue para el hombre que rechacen a Cristo. El infierno es una demostración eterna de la justicia de Dios. Dios quiere salvar al hombre. En Juan capítulo 3, versículo 17, el Señor Jesús dice: porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Versículo 36, el que cree en el Hijo tiene la vida, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. La voluntad de Dios por el hombre es salvífica. Él no creó el infierno para el ser humano, creó el infierno para Satanás y sus ángeles. Pero los que le rechacen y no crean en él irán a este lugar que fue descrito allí en el versículo 6. Pero el hombre recto mirará su rostro. ¿Quiénes verán cara a cara al Señor en el cielo? Solo los hijos de Dios, los justos, por la obra de Cristo en la cruz. Los únicos que vamos a disfrutar de la dulce mirada del Salvador seremos aquellos que hemos puesto nuestra fe en el nombre del Hijo de Dios, porque Jesús significa Jehová salva. Hemos visto, hermanos amados, en esta noche, en este Salmo 11, que el fundamento de Dios permanece firme en un mundo de pecado. Cuando estemos en medio de la tribulación máxima, como estaba David, en plena persecución a muerte por el rey Saúl, él, en vez de mirar la tierra y fijarse en la debilidad de su carne, miró al cielo y encontró el refugio del justo. El único fundamento que nosotros tenemos es la salvación que tenemos en Cristo. Y todo lo que podamos sufrir en este mundo hasta que Él vuelva por nosotros son parte de la prueba que Él ha hecho sobre nuestra fe. Que nuestra fe sea probada y cada vez sea purificada y salga del horno de la prueba como oro puro, para que nuestra vida sea una demostración de la gloria de Dios.